De hoy vamos a estar dando continuidad a a la serie de estudio que ya comenzamos algunas semanas, titulado Después de la Resurrección. Y en este estudio lo que hemos estado haciendo es recordar que la resurrección de Jesús, que recordamos y celebramos hace algunas semanas, Semana Santa, no es solamente un evento que recordamos cada año. Es un suceso que debe tener implicaciones y puede tener implicaciones en nuestra vida cotidiana y real todos los días de nuestra vida. Recordamos a través de este estudio que Dios es un Dios que actúa en nuestras vidas y opera en nuestras vidas de una manera constante, continua, que el deseo de Dios es trabajar en nosotros y ese trabajo implica transformación. Es decir, que cuando tú y yo de repente nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida? Quiero que recuerdes que la Biblia nos enseña que el deseo de Dios es transformarnos, es cambiarnos. ¿Qué significa eso? Significa que simplemente Dios quiere hacer una mejor versión de nosotros mismos, que quiere que mejoremos un poco en las áreas que necesitamos mejorar o avanzar, o significa algo más. Y la palabra de Dios nos enseña que el deseo de Dios es que transformarnos a la imagen de Jesús. De hecho, con los hombres el día viernes teníamos un estudio y estamos revisando el libro de Efesios. Por cierto, todos los hombres que no son parte de nuestra comunidad de hombres están cordialmente invitados los días viernes a las 7 de la tarde en este lugar. Y tenemos estudios, convivimos, platicamos, aprendemos juntos. A veces tenemos carnes asadas también y comemos de más, pero la pasamos muy bien. Estamos aprendiendo en esta temporada del libro de Efesios. Y en el libro de Efesios nos dice que el deseo de Dios es que Cristo sea formado en nosotros, que nuestro carácter sea desarrollado y nos parezcamos más a Jesús al final de eso, al final del día. Entonces, eso cuando tú y yo lo tenemos claro, nos impide conformarnos. Nos impide desenfocarnos. Porque si yo veo mi vida y examino mi vida, me doy cuenta que todavía estoy muy lejos de parecerme a Jesús. Todavía hay mucho que necesita suceder en mi vida para que yo me pueda parecer a Jesús. Hay cambios que tienen que suceder en mi vida, en mi mentalidad, en mis hábitos, en mis motivaciones, en todo. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer en mí. De igual manera en ti. Dios está en ese proceso. Y Dios utiliza diferentes métodos, procesos para transformarnos. En esta serie que estamos revisando, estamos viendo historias de personajes, de cómo Jesús se presentó a ellos después de resucitar y cómo sus vidas comenzaron a cambiar y a ser transformadas. Y son en áreas muy específicas, en escenarios muy específicos. Y el día de hoy, pues, aunque no son nuestras historias, a veces nos hablan esas historias y nos dejan ver que lo mismo que Dios hizo en ellos, lo puede hacer en nosotros el día de hoy. Muchas veces nuestras historias no son, a veces estamos en alguna situación y pensamos que somos los únicos que estamos atravesando por eso. No nos damos cuenta que hay muchas otras personas que han atravesado circunstancias similares y que han experimentado a Dios en medio de esos escenarios. Y eso es posible para nosotros el día de hoy. Y es lo que yo quiero, que podamos experimentar cada uno de nosotros, independientemente del escenario en el que te encuentres, la situación en la que estás viviendo, puedas experimentar la realidad de Dios. Esa realidad de Dios cambie y transforme tu vida y Dios comienza un proceso de cambio en ti y en mí. Entonces es lo que vamos a hacer. Pero vamos a leer Juan 20, versículo 19 en adelante, ¿ok? Dice así. Al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, que es el día que Jesús había resucitado, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos estaban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quien le retengan los pecados, estos les serán retenidos. Versículo 24, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo,
Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estaban las puertas cerradas, y Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, y extiende aquí tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Señor, ayúdanos el día de hoy, no solamente a entender tu palabra, sino ayúdanos a que lo que estamos leyendo sea revelado en nuestros corazones. Solamente tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Conoces nuestras vidas y conoces nuestra necesidad. Yo te pido que tú te reveles a nosotros conforme a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya en las semanas anteriores hemos estudiado la historia de primero María Magdalena, que fue la primera mujer que se encontró con Jesús resucitado. Después de ahí estudiamos la historia de los discípulos que iban camino a Emaús y cómo Jesús se encuentra con ellos en su momento de desilusión, en el momento de dolor de María, y lo logran experimentar y sus vidas son cambiadas. El día de hoy vamos a ver la historia de estos personajes, como ahora ya no solamente uno o dos personajes, ahora es todo un grupo. Son los discípulos de Jesús. En este momento se cree que a lo mejor habían 10 discípulos, o podía haber habido más, pero 10 de los apóstoles que estaban ahí. Recuerden que inicialmente eran 12, luego Judas traiciona a Jesús, se suicida y ya está fuera de la historia, ¿verdad? Y quedan 11. Nos dice el pasaje que leímos en la segunda parte que Tomás no estaba ahí, entonces probablemente había 10. En ese momento, lo primero que quiero que notemos es que estos discípulos estaban juntos. Di conmigo, juntos. Estaban reunidos juntos en un mismo lugar. Se mantuvieron juntos. Ahora, esto es algo bueno que quiero rescatar y quiero comenzar con esto, porque después de todo lo que habían ellos vivido, lo que habían visto, lo que habían experimentado, ellos tenían dudas, tenían dolor, tenían preocupaciones, estaban en incertidumbre de qué es lo que iba a pasar. Acababan de ver a Jesús, su maestro, crucificado. Habían visto cómo habían los líderes religiosos asesinado a Jesús. Y había muchas cosas que estaban pasando por su mente. Tenían miedo de qué les iba a pasar a ellos. Por eso estaban, dice ahí, cerrados, ¿verdad? Las puertas estaban cerradas. Cuando habla de que estaban cerradas, no dice solamente que era como que las puertas están cerradas, sino que tenían candado, estaban aseguradas porque tenían miedo de que los mismos que mataron a Jesús ahora vinieran tras ellos y también los mataran a ellos. Entonces tenían miedo de lo que podía pasarles. Tenían incertidumbre de qué es lo que iba a suceder ahora con sus vidas. Si lograban vivir, si lograban escapar, ¿qué iba a suceder con ellos? Porque ya no estaba Jesús con ellos. Tenían incertidumbre, no sabían lo que iba a suceder. Había preguntas que tenían, seguramente también, pero en medio de ese momento tan difícil, algo que hicieron bien ellos es que estaban juntos. Porque una de las cosas que naturalmente sucede en nosotros, una de nuestras reacciones cuando estamos pasando por un momento de crisis es aislarnos, es alejarnos, es distanciarnos de otro, ¿sí o no? En los momentos de dolor más difíciles en nuestra vida, sí o no, es cuando más necesitamos el apoyo de otros, pero es cuando más nos alejamos también. Nos distanciamos, y si lo podemos hacer literalmente, alejarnos, lo hacemos, pero a veces no nomás es en el sentido literal, ¿no? A veces tienes familia, estás con ellos, convives con ellos, pero simplemente hay un despego emocional, un distanciamiento aquí adentro, en tu corazón, te despegas. ¿Por qué? Porque a veces el dolor, a veces las dudas, a veces el miedo es lo que produce en nosotros. Y sin embargo, son esos momentos donde más necesitamos unos de otros. En la Biblia hay muchos ejemplos, muchos pasajes donde nos
nos invita a mantenernos unidos, especialmente como familia en la fe, en los momentos más importantes, en los momentos más cruciales de incertidumbre, de dudas, de dolor. Fíjate cómo lo dice Gálatas 6:2, ese no va a estar ahí en la pantalla, pero puedes apuntarlo. Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Fíjate, como una instrucción, no dice una sugerencia de Cristo, algo que pone a su consideración, dice la ley de Cristo, el mandamiento de Cristo, ¿cuál es? Que se ayuden a llevar las cargas unos a otros. Dice una versión diferente, más actualizada, lenguaje actual, lo dice de esta manera: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, cuando tengan dificultades. De manera que cuando tenemos dificultades, especialmente es cuando necesitamos a otros. Necesitamos acercarnos, necesitamos abrirnos y dejar que otros nos ayuden a llevar las cargas que llevamos. Y hay momentos donde también nos toca a nosotros apoyar a otras personas. Pero qué difícil es ayudar a alguien que no se quiere acercar, ¿verdad? Que no se quiere dejar ayudar. Eso es muy complicado. El otro día estaba viendo un video de estos pescadores que se encontraron con una tortuga marina, que pues ustedes saben que hay cosas en el basura, en el mar y todo eso. Y pues había una hilo de pescar que se había atorado en el cuello de la tortuga. Y ya pues ya se iba a morir, o sea, estaba muy lastimado su cuello, le querían ayudarla. Pero la tortuga no los dejaba, iba en dirección contraria y no quería que se le acercaran. Muchas veces cuando estamos en esos momentos, no nos damos cuenta que lo que necesitamos es acercarnos para que podamos llevar esas cargas unos de otros. Ahora, eso es bueno. Yo quiero que pienses si hay algo que, respecto a esto, hay algún cambio o algo que necesitas considerar en tu vida. Porque hay cosas, a veces tú y yo pensamos que, a veces tú y yo vamos a enfrentar cosas que tú y yo no podemos cambiar. Circunstancias que no podemos cambiar. Son esas circunstancias que salen de nuestro control, que van más allá de nuestra capacidad. Okay. Y muchas veces nuestro enfoque es en cómo cambiar esas circunstancias. Pero hay veces donde enfrentamos eso y simplemente como seres humanos estamos limitados. No hay nada que humanamente puedas hacer para cambiar esa circunstancia. Lo que quiero que entiendas el día de hoy, que hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay cosas que tú y yo vamos a superar solamente, y hay cosas que van a suceder en nuestra vida solamente si tú y yo estamos en el lugar correcto, rodeado de las personas correctas. Entonces es muy importante que en un momento de crisis, como dicen el dicho por ahí, veas bien a qué árbol te arrimas. Porque mucho de lo que va a suceder en nuestra vida tiene que ver, no siempre qué es lo que tú y yo vamos a hacer para cambiar las circunstancias, sino es dónde vamos a estar, en qué ambiente y rodeado de qué personas, qué es lo que va a facilitar y va a permitir que muchas cosas sucedan en nuestra vida. Hay cosas que no vamos a superar si no estamos en el lugar correcto y rodeados de las personas correctas. Hay cosas que no vas a lograr, ni yo voy a lograr, si no estamos en el lugar correcto, rodeados de las personas correctas. Es por eso que es tan importante la iglesia también. Porque esto es lo que hacemos. Somos llamados a apoyarnos, somos llamados a llevar las cargas unos de otros. Ellos estaban juntos, pero, di conmigo, estaban juntos, pero tenían miedo. Dice claramente ahí, ¿verdad? Que estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Ya lo dijimos ahorita, tenían miedo de que ellos también los fueran a matar. Ahora, el miedo es una de las cosas que son naturales en nuestra vida. Todos sentimos miedo. A ver, ¿quién en este lugar nunca ha sentido miedo? ¿Alguien que nunca haya sentido miedo? Okay. Todos los que digan que nunca han sentido miedo, o quien diga es mentira, porque todos hemos sentido miedo en algún momento en nuestra vida. Como seres humanos tenemos la capacidad, tenemos la capacidad de sentir y experimentar miedo. Es natural. El miedo es
Déjense, lo voy a leer mejor, ¿qué les parece? Porque luego les ando inventando. Es una angustia. Es una angustia por peligros, pueden ser peligros reales o imaginarios, que nos paralizan. El miedo o el temor es un sistema que tenemos en nosotros, que es como una alerta. Y esa alerta nos permite, muchas veces nos preserva la vida, ¿verdad? Porque si tú estás en una circunstancia de peligro, entonces tú sientes miedo y eso te va a ayudar a prever el peligro o no exponerte a ese peligro innecesario. Es parte de nuestra naturaleza. Todos sentimos miedo. El miedo hasta cierto punto, ese miedo natural es sano, ¿verdad? Porque nos preserva la vida. El problema es cuando ese miedo comienza a tomar control de nosotros. Cuando comienza a tomar control de nosotros, ese miedo nos paraliza y se convierte ya no en un sentimiento pasajero que te informa para tomar mejores decisiones, sino se convierte en un parámetro por el cual tú tomas todas tus decisiones y conduces tu vida, y eso tiene la capacidad de limitarte. El temor es algo que está presente en la vida de todos, pero no está hablando aquí solamente de ese temor, sino está hablando de un temor más profundo. Quiero que tú y yo vayamos a un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 1 y 7, para que veas cómo la Biblia lo explique. Yo creo que de esta manera vamos a poder entenderlo de una mejor manera. Dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de, ¿qué dice ahí? Cobardía. Algunas versiones de ustedes, de sus Biblias, dicen temor. Se traduce como temor. Pero fíjate qué interesante lo que dice. Un espíritu de temor o de cobardía. No está hablando de un sentimiento de miedo, está hablando de un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado, una vez más, un espíritu de temor o de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces nuestras emociones son peligrosas en el sentido en el que nuestras emociones pueden abrir puertas en nuestra vida a cosas destructivas. Cuando tú y yo leemos la Escritura y aprendemos de ella que hay un enemigo, que es el diablo, Satanás, está buscando cómo destruir nuestras vidas, pero la manera en la que él opera en nosotros, o la manera en la que él entra y afecta nuestra vida, es cuando tú y yo, de manera consciente o inconsciente, abrimos puertas en nuestra vida. Y muchas de esas puertas las abrimos a través de nuestras emociones, cosas que sentimos. Por eso dice la palabra, dice que el sol no se ponga sobre su enojo. Cuando se enojen, no pequen. Todos nosotros nos enojamos como seres humanos, ¿verdad? Tenemos la capacidad de enojarnos. Pero dice la Escritura, dice, no dejes que ese enojo te controle. No dejes que ese sentimiento de enojo se mantenga en tu corazón, porque cuando ese sucede, dice, abrimos puertas. Dice, no abran puertas al enemigo, no abran la puerta al diablo. Es decir, el enemigo entra en nuestra vida cuando abrimos esas puertas, y muchas veces son a través de esas cosas, como el enojo, como el temor también. Todos sentimos temor. Pero cuando el temor comienza a ganar terreno en nuestro corazón, cuando comienza a tomar más lugar, ya no es solamente algo que sentimos, sino es algo que informa las decisiones y cómo operamos en la vida, cómo nos conducimos en la vida. Por eso dice un espíritu de cobardía. ¿La cobardía qué es? La cobardía no es sentir miedo. La cobardía es actuar en base a ese miedo. Un cobarde es alguien que no hace lo que tiene que hacer o lo que debe hacer por el temor, ¿verdad? Ese es un cobarde. No es una persona que no tiene miedo. Muchas de las cosas que tú y yo vamos a hacer en la vida, las vamos a hacer con miedo. Muchas de las cosas que Dios nos llama a hacer,
las vamos a tener que hacer con miedo. Cuando ves la historia, por ejemplo, de David, todos conocen la historia de David, incluso la gente que nunca ha ido a la iglesia, esa conoce la historia de David. David era este joven que va al campo de batalla. Él no era un guerrero, era un jovencito solamente que iba a llevarle comida a sus hermanos, y cuando llega al campo de batalla se encuentra con un gigante llamado Goliat que está desafiando al ejército de Israel. Está desafiando al ejército de Israel y está ofendiendo al Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Se está burlando de ellos, los está desafiando. Todos tienen miedo porque Goliat es un gigante. Tienen miedo porque es mayor. Ese Goliat, ese gigante es mucho mayor que ellos y saben que pueden morir. Todos están paralizados. Nadie hace lo que tiene que hacer, porque un guerrero, ¿qué hace? Pelear. Eso es lo que hace un soldado. Un soldado va a pelear. Pero ellos estaban llenos de temor y no hacían lo que tenían que hacer. Y llega David y ve al gigante, y tú ves el desafío que David, él recibe ese desafío y dice: yo voy a matar a ese gigante. Ahora tú y yo leemos la historia y podemos pensar dos cosas. Uno, por una parte podemos pensar que David era un superhombre, un superjoven que nunca tenía, que no le daba miedo, que no tenía miedo a nada. O podemos pensar que David era un ser humano común y corriente como todos nosotros, que seguramente cuando lo vio del mismo tamaño que lo veían los otros soldados, que lo vieron armado, lo vio armado igual que lo vieron los otros soldados, que también sintió temor igual que lo sintieron los otros soldados, pero ese temor no definió lo que él iba a hacer. Y yo creo lo segundo. Yo creo que David, al igual que todos los hombres que Dios usa, experimentamos temor. Hombres y mujeres experimentamos temor, pero es el poder hacer lo que tenemos que hacer, aún a pesar del miedo, del temor. Si no, es cuando el temor comienza a informar nuestra vida, a nuestras decisiones, comienza a tomar lugar en nosotros, a controlarnos. Cuando el temor nos controla, entonces ya no solamente es un sentimiento de temor. ¿Qué dice el pasaje claramente? ¿Podemos regresar? Ya no solamente es un sentimiento de temor, segunda de Timoteo 1:7, sí que lo dejamos ahí. Ya no es un sentimiento de temor, sino es un espíritu. Es importante lo que está diciendo, es un espíritu de temor. Ya tiene una connotación espiritual. Ya no solamente es algo emocional, no solamente es un sentimiento, la Biblia lo describe como algo espiritual. Porque el enemigo entra y comienza, él es el que trae ese espíritu de temor, porque no es un espíritu que viene de Dios. Ese espíritu no solamente de temor, es de cobardía, es que actuamos en eso, nos controla el temor. Sino dice claramente ahí, nos ha dado un espíritu de poder, Dios, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. No podemos conducirnos en las cosas de Dios con un espíritu que no viene de Dios. Pero ¿cuántas veces podemos estar expuestos a las cosas de Dios, creer en Dios, pero aún así esas cosas que abrimos nosotros mismos entran en nuestra vida y echan raíces, y tú lo ves? Tú ves cuando actuamos en temor. Cada uno, muchas personas, dependiendo del escenario, se ve de manera distinta, diferentes comportamientos, pero al final la raíz puede ser la misma, el temor. Una de las características del temor, cuando hay un espíritu de temor, cuando el temor pasa a hacer algo que nos controla, número uno, nos paraliza. Nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Nos impide llevar a cabo lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Hay algo en tu vida que no estés haciendo el día de hoy? ¿Hay alguna dirección en la que no estés avanzando? Por temor. Si tú ya sabes que eso es lo correcto, ¿por qué no lo hacemos? Y a veces eso pudiera parecer, a veces es muy sutil. No siempre nos damos cuenta que tenemos miedo. Tú piensas que alguien que tiene un espíritu de temor es alguien que está temblando. Ay, no quiero hacer nada. No, a veces es por fuera parecemos muy fuertes. Pero cuando no estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, cuando no estamos dispuestos a atravesar por un proceso, por ejemplo, donde sabemos que hay cosas que tenemos que soltar, mentalidades que tenemos que cambiar, porque nos están destruyendo a nosotros, están destruyendo a nuestra familia, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Por temor. El temor, porque es lo que siempre hemos
es lo que conocemos, es lo que hemos experimentado. Muchas veces nuestra disfunción es nuestro lugar seguro porque es lo que conocemos, no conocemos nada más, es lo que hemos visto. Y tú ves hombres que son muy machos, pero en realidad son niños temerosos. Porque alguien temeroso es alguien que no hace lo que tiene que hacer. A veces se ve se ve reflejado en una actitud de manipulación. Todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros, porque no queremos tomar responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo. Y hay temor, a veces por eso no avanzamos, es el temor. Dios no vino a traer un espíritu de temor, sino de poder. ¿El poder qué es? Es la capacidad de hacer lo que tenemos que hacer. De amor y de dominio propio. Ahorita voy a hablar un poquito más de este pasaje, vamos a regresar a él. Pero quiero que veamos lo que hace. ¿Cómo puedo saber si el temor se ha convertido en algo que me está controlando? Hay un espíritu de temor en el cual está operando en mí. Bueno, lo que hace el temor, en primer lugar, nos hace olvidar nuestra identidad y nuestra posición. El temor nos hace olvidar nuestra identidad y nuestra posición. Primera de Juan 3:1. Quiero que vayamos a Primera de Juan 3:1. No va a estar ahí en la pantalla, pero... O sí, a lo mejor sí está. Sí está. Mira, sí está. Dice así: miren con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Está hablando de nosotros, de nuestra identidad. Con cuál amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Miren con qué gran amor nos ha amado el Padre, que nos ha llamado sus hijos. ¿Somos qué entonces? De acuerdo a este pasaje, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y somos hijos de Dios porque Él nos ha amado, nuestro Padre. Una de las cosas que hace el temor es robar, dije hace un momento, nuestra identidad, que somos hijos, y nos hace olvidar también nuestra posición como hijos de Dios. Porque no solamente se trata de que Dios es real y que Dios existe, sino entender quiénes somos nosotros en relación a ese Dios que es real y que existe. El temor lo que hace es hacernos olvidar de una realidad de quiénes somos. Si somos hijos de Dios y el temor comienza a controlar nuestra vida, nos olvidamos que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre, y que nuestro Padre, hay dos cosas que nunca debemos de olvidar, que el temor nos hace olvidar también acerca de nuestro Padre Celestial, Dios. Número uno, que Él es todopoderoso. Tú y yo sabemos eso, que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que para Dios no hay nada imposible. Para ti y para mí como seres humanos hay cosas que son imposibles, hay cosas que no podemos hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Ese es el Padre que tenemos. Número dos, no solamente todo es imposible para Él, sino número dos, Él nos ama. Este pasaje nos dice claramente, dice Juan, miren con qué gran amor Dios nos ha amado. Nuestro Padre nos ha amado. Entonces no solamente es el poder de Dios, sino entender que ese poder de Dios es el mismo Dios que nos ama profundamente a nosotros. Esas dos cosas nos deben a nosotros de cimentar en una verdad absoluta de saber que somos hijos de Dios, somos amados, y si tú y yo nos mantenemos en eso, nunca vamos a sentir temor. Nos puede dar ese temor natural de repente, pero ese temor nunca va a tomar control de nosotros. Porque sabemos que somos hijos de Dios, que nuestro Padre es todopoderoso y que nos ama profundamente. Esto es muy importante, porque si tú y yo entendemos eso, hay muchas cosas que el día de hoy nos limitan y nos detienen, no van a existir más. Mira, hay muchas cosas que mis hijos, el de 4 años y el de 8 años, no pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen 4 años y tienen 8 años. Hay cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, una de ellas es que ellos no se saben hacer comida por sí solos.
A lo mucho que tenemos ahí, les dejamos a su alcance, son unos plátanos, unas bananas para que agarren cuando tienen hambre. Y hay algunas cosas que pueden alcanzar. Pero si ellos tienen hambre, ellos no saben hacerse comida, porque están muy chicos todavía. Pero ellos en la mañana no están, ay, tengo mucha hambre, ¿qué voy a hacer? Tengo mucha hambre. No están así. ¿Qué hacen ellos en la mañana? Van con mamá o con papá y dicen, papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Y luego tienen la osadía piensan que es un restaurante, hoy quiero pancakes, hoy quiero sándwich de huevo, hoy quiero, y piden como, ¿verdad?, a la carta. Ellos no lo pueden hacer, pero saben que tienen un padre y una madre que lo pueden hacer. Entonces ellos no se preocupan, no tienen temor, sino se acercan en confianza porque saben que sus padres los aman. No solamente pueden hacerlo, porque dijeran, pueden hacerlo, pero no saben, no están seguros si su padre estaría dispuesto a hacerlo porque no saben si los ama. ¿Los amo? Entonces sería otra historia, pero ellos saben que tienen un padre y una madre que son capaces y que los aman. Entonces, la forma en la que ellos funcionan en la vida, en ese sentido no es desde un lugar de temor, desde un espíritu de temor. Ahora, si no tuvieran a papá y a mamá, eso fuera distinto, ¿verdad? Porque entonces sí, ¿cómo se hacen de comer? Entonces sí, ¿cómo suplen sus necesidades? Dice la palabra que Él es nuestro Padre. Jesús nos enseñó, Él es nuestro Padre Celestial. Y si nosotros, que somos limitados y fallamos, tenemos un amor por nuestros hijos, y dice por ahí que el amor por un hijo es el mayor amor que existe. Pero Dios dice en su palabra que el amor de Dios es mayor que eso. Entonces, si nosotros entendemos que como seres humanos amamos a nuestros hijos de esa manera, dice Jesús, cuánto más su Padre Celestial no los ama y cuida de ustedes y ve por ustedes. Entonces, ese amor de Dios, cuando tú y yo entendemos ese amor de Dios, ese temor que a veces está tan arraigado en nosotros, que ha tomado lugar en nosotros, comienza a disiparse. Por eso dice el pasaje que dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Es Primera de Juan, ¿me puedes ayudar? Ahí debe estar. Primera de Juan, ahí está. Primera de Juan 4:18. Vamos a leerlo juntos. Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿Qué tiene que ver el amor con el temor? Lo acabamos de explicar. Es ese entendimiento que Dios nos ama. En el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. El temor tiene su raíz en la desconfianza. En la desconfianza. Cuando tú y yo, cuando el temor nos controla, prácticamente lo que en nuestra vida está diciendo es, Dios, aunque eres real, yo no creo y confío que tú eres todopoderoso o que tú me amas. Una de esas dos cosas. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, pero el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios quiere que tú y yo podamos, dice el Espíritu, podamos experimentar ese espíritu de amor. Y no solamente roba el temor nuestra identidad y nuestra posición, sino como resultado de eso, de olvidarnos quiénes somos, hijos de Dios, amados, nos roba como resultado nuestra autoridad. Porque como hijos de Dios, tú y yo tenemos autoridad. ¿Sí sabes eso, verdad? Tú y yo tenemos autoridad. Dice Primera de Juan, que Cristo se reveló para destruir las obras del diablo, del enemigo. O sea, el diablo y el enemigo ya fue vencido en la cruz. Y en Cristo tú y yo tenemos autoridad sobre el enemigo. Ahora, tú y yo pensamos que esa autoridad tiene que ver con que todas las cosas van a suceder como nosotros queremos, ¿verdad? O que Dios va a hacer todas las cosas como nosotros queremos, o que podemos nosotros cambiar todas las circunstancias. No significa eso. Significa que tú y yo, como lo dice Filipenses 4:13, creo que vayamos a Filipenses 4:13. Algunos de ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el mundo trae eso. El otro día fui al gimnasio y vi ahí una persona que traía un tatuaje así bien grande. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Pero qué significa eso? Realmente, vamos a Filipenses y nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer desde el 12. El previo al 13 y luego vamos a leer el 13. Dice, sé vivir, dice el apóstol Pablo, sé vivir
en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El espíritu de temor te dice, tú no puedes atravesar esa circunstancia. Eso es lo que te dice el espíritu de temor. El espíritu de temor te dice, no hay forma, no hay posibilidad. El espíritu de poder te dice, yo estoy contigo, vas a pasar, vas a atravesar. El espíritu de poder, como dice el apóstol Pablo, es, Dios, yo he aprendido en toda circunstancia, en las buenas, en las malas, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando estamos bien, cuando estamos enfermos, cuando estamos alegres, como cuando estamos tristes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un espíritu de poder que opera en nosotros, que no tiene que ver con las circunstancias, tiene que ver con esa seguridad de quiénes somos en Cristo y el amor que Él tiene por nosotros. Ese es un espíritu de poder. No solamente de poder, también un espíritu de amor. Ya leímos primera de Juan 4:18, ¿verdad? Es un espíritu de amor y de dominio propio. No hay nada que nosotros no podamos hacer en Cristo Jesús que va de acuerdo a su voluntad, porque tenemos ese poder de dominio propio, ese espíritu de dominio propio en nuestra vida. Ahora, estos personajes, estos discípulos estaban en temor. Ellos habían olvidado quiénes eran, habían olvidado el poder de Dios, el amor de Dios, y estaban encerrados. Pero es lo que sucede, el temor que nos aprisiona, ¿verdad? Nos tiene prisioneros de nosotros mismos. Ellos, esos candados no los puso alguien más, ellos mismos se pusieron esos candados, ellos mismos se hicieron esa prisión, y a veces así estamos nosotros en la vida. Pero ¿qué hace Jesús? Fíjate la gracia de Jesús, porque no nomás están bien mal, Jesús conocía su situación, y al igual que ellos, muchas veces nosotros estamos también así. ¿Y qué hace Dios? Él en su gracia va y se presenta delante de ellos. ¿Dice eso o no el pasaje? Que apareció delante de ellos. Dice en Juan capítulo 20, en el versículo 19, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. O sea, no fue y tocó la puerta y dijo, déjenme entrar, por favor, quiten el candado. No, Él de una manera sobrenatural se presentó en medio de ellos, en medio de su temor, de su miedo. Se presentó delante de ellos. ¿Y qué les dice? Paz a ustedes. El libro de Lucas nos describe ese mismo escena y nos dice que cuando vieron a Jesús estaban aterrorizados, porque imagínate que de repente tú estás ahí reunido y de repente se aparece alguien en medio de ahí, de ese lugar. Ellos estaban asustados y cuando Jesús los ve les dice, hey, soy yo. No están viendo un fantasma, no están teniendo una alucinación, soy yo, soy de carne y hueso. Mire, tóquenme. Obviamente era un cuerpo resucitado, ¿verdad? Pero ellos pudieron ver su cuerpo, los orificios en sus manos, en su costado. Es más, Jesús para que ellos vieran que Él era el que estaba ahí. No era su imaginación, era Él mismo. Entre ellos les dice, hey, ¿no tienen algo de comer? Algo. Y comienza a comer con ellos. Y les dice, paz a ustedes. Y ese es nuestro Dios, que nos da lo que necesitamos en el momento que más lo necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Dios conoce nuestra condición y sabe lo que necesitamos. Y Dios es un Dios que provee de acuerdo a lo que necesitamos. Por eso dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de gracia de nuestro Dios. Y ahí en ese trono recibirán la gracia y la misericordia que necesitan en el momento oportuno. Pero dice que acérquense confiadamente. Ellos reciben, y dice Jesús, me llama la atención porque en esta ocasión Jesús muchas veces dijo, no tengan miedo. En la palabra se describe muchas veces la instrucción, no tengan miedo. Pero en esta ocasión Jesús no les dice no tengan miedo, les dice paz a ustedes. No les está dando un saludo solamente, no les está dando un buen deseo. Él les está dando paz. Les está entregando lo que ellos necesitan. Porque cuando el temor toma control de nosotros, nos roba
¿Cómo sabemos si el temor ha tomado control de nuestra vida? Porque el temor nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la fe. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la fe. Y cuando se va la paz, se va el gozo y la fe, probablemente es que el temor ha echado raíces y está controlando nuestra vida. Y es por eso que Jesús viene y les dice paz a ustedes. Y me recuerda el pasaje unos capítulos anteriores, en Juan capítulo 16. 14, perdón. Juan 14, versículo 22, creo que está, no sé si está ahí en la pantalla. Pero Jesús les dice estas mismas palabras tiempo antes de que fuera crucificado, antes de que resucitara. Jesús les dijo a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Dios. Ahora, da una aclaración muy interesante. Jesús dice: esta paz no se las doy a ustedes como el mundo la da. O sea, no confundan mi paz con la paz del mundo. Porque en este mundo podemos experimentar paz. La paz de este mundo es un sentimiento de tranquilidad basado o anclado en muchas cosas. Puede ser en las circunstancias, en la salud, en cualquier escenario. Esa es la paz que el mundo da. Por lo tanto, la paz que el mundo da y ofrece es una paz pasajera, momentánea, es efímera, porque todas esas cosas cambian. Pero la paz que Dios da, la paz que Jesús estaba dando, es una paz distinta. Jesús les dijo: mis paz les doy, mis paz les dejo. Pero esa paz no es como la que el mundo da. No se turbe su corazón, ni tenga, ¿qué dice ahí? Miedo. Porque la paz del mundo, cuando cambian las circunstancias, el miedo llega rápidamente. Pero la paz de Dios es una paz distinta, porque las circunstancias pueden cambiar, pero la paz es como un ancla. Un ancla. ¿Has visto un barco con un ancla? La tormenta está alrededor, pero el ancla lo mantiene, ¿qué? Vaya la redundancia, anclado. Esa es la paz que Jesús da. Les dice: mi paz les doy. Y en ese momento cambia su desesperanza, su miedo a gozo, dice ahí, ¿verdad? Que se alegraron de verlo, no lo podían creer, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Pero ellos se regocijaron, versículo 20. Y el versículo 21, Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Interesante, ¿verdad? Como Jesús, Él no se cansa con nosotros. Él no se cansa con nosotros. Las veces que sea necesario, Él va, toca nuestro corazón, nos da lo que necesitamos. Dice: como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Esta paz no era nomás para que ellos estuvieran bien y tranquilos. Esta paz tenía que ver con su propósito. El propósito que Dios tenía para ellos solamente iba a suceder si ellos podían quitarse de ese espíritu de temor y podían experimentar la paz de Dios. Por eso les dijo: yo los voy a enviar. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. La paz que Dios tiene para ti tiene que ver con tu propósito. Si tú y yo no entendemos y no vivimos en ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, tú y yo no podemos avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida. Podemos existir, pero no podemos cumplir el propósito de Dios para nosotros. Y tú y yo no estamos aquí para existir solamente, para consumir oxígeno. Estamos aquí para llevar a cabo el propósito de Dios para nuestra vida. Les da su espíritu, les dice: tengan esa paz. Y luego les dice algo muy interesante. Después de esto sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea, Jesús hace una impartición sobre ellos de su Espíritu Santo. Tú y yo lo vemos más adelante en Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y llena a todos, ¿verdad?, de su Espíritu Santo. Eso fue un evento público. Mucha gente estuvo ahí. Mucha gente, hubo unas manifestaciones muy interesantes, porque dice que comenzaron a hablar lenguas que ellos no conocían y no entendían, en otros idiomas. Pero en este momento dice que cuando ellos estaban ahí, Él sopla sobre ellos y les da su Espíritu Santo. También les dice: reciban mi Espíritu Santo. Una impartición. Y yo creo que al final eso es lo que Dios desea dar sobre nosotros, es su Espíritu Santo.
Él estaba ahí presentes con ellos físicamente, en un cuerpo resucitado. Ellos fueron transformados, su corazón, pasaron del miedo y del temor a la fe, del temor al gozo. Pero Jesús no iba a estar con ellos todo el tiempo, ¿verdad? Físicamente. Él estuvo 40 días y después de ahí ascendió. Y Él les dijo en alguna ocasión, es mejor que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Esta paz no era una paz momentánea, que dependía de que Jesús estuviera ahí y ellos lo vieran con sus propios ojos y lo tocaran con sus propias manos. Jesús les dijo, yo les doy mi Espíritu Santo. Y no es ese mismo Espíritu Santo que vive en nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Y a veces somos como Tomás también, que queremos ver para creer, ¿verdad? Hasta que yo no toque con mis manos los hoyos en sus manos y su costado, yo no voy a creer. Pero Jesús nos ha dado su Espíritu. Ese Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No significa que no vamos a dudar de repente, no significa que no vamos a atravesar por momentos de prueba, de incertidumbre. Significa que su Espíritu en nosotros siempre nos va a guiar a Él. Y cuando vienen dudas de repente, y cuando vienen tropiezos, y cuando vienen cosas que no entendemos porque somos humanos limitados, podemos acercarnos a Él. Podemos saber que Él está con nosotros. Y dice que Jesús dijo, su Espíritu nos guiaría a toda verdad. Su Espíritu nos recordaría todas las cosas. Su Espíritu nos daría ese aliento que necesitamos, esa fortaleza que necesitamos, es su Espíritu. Y lo que necesitamos el día de hoy es más de su Espíritu, porque a veces hay tantas cosas que dejamos entrar en nuestra vida. Y por ahí el Espíritu de Dios, que se supone que todos tenemos, está ya arrinconado en un espacio bien chiquito. Y Dios dijo, no, tenemos que llenar de su Espíritu. Sopló su Espíritu. Ese aliento es esa imagen del Génesis. Cuando Dios forma al hombre y la mujer del barro, del suelo, de la tierra, y sopla sobre ellos, ¿te acuerdas? Su Espíritu, y da vida. Eso que estaba inerte, cobra vida. Eso es lo que hace su Espíritu, nos da vida, una vida espiritual, transforma nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Es su Espíritu. Esos mismos discípulos que estaban encerrados en ese momento fueron aquellos que trastornaron el mundo. Sigue leyendo. Más adelante tú ves, ellos ahora predicando, mismos judíos queriéndolos matar, mismas personas en contra de ellos, pero predicando el Evangelio. Incluso Tomás, el incrédulo, qué triste, ¿verdad? Que a veces por un error que cometemos se nos queda ese nombre, esa fama. Tomás el incrédulo fue el que dice la tradición de la iglesia que fue fue atravesado con lanzas en la India, porque fue hasta la India a llevar el Evangelio. Y murió como un mártir por su fe. Aún en los momentos más difíciles, Jesús va y se presenta con nosotros. No rechazó a Tomás, fue y lo reafirmó. Y dice, bienaventurados aquellos que no ven, que no entienden todo el tiempo, que no ven con sus ojos todas las cosas, pero creen en su corazón. Yo creo que Dios quiere hacer algo en nosotros el día de hoy. Él conoce tu vida, el mismo Dios que actuó en ellos, el mismo Dios que se mostró a ellos, es el mismo Dios que se puede mostrar a nosotros el día de hoy. Y yo creo que Él quiere impartir algo importante sobre nuestras vidas, su Espíritu. Cualquier cosa que sea que estemos viviendo, necesitamos su Espíritu. Y si hay algo en nosotros, un espíritu de temor, ese espíritu se va cuando el Señor llena nuestras vidas. Él necesita cambiarnos y transformarnos. Así que yo quiero terminar este tiempo haciendo 2 oraciones. Número 1, la primera oración es, nada de esto puede suceder si tú y yo primero no estamos seguros de quiénes somos, de nuestra identidad y nuestra posición. Y si tú y yo no hemos entregado nuestra vida a Cristo, entonces primero es lo que necesitamos hacer. Porque la palabra dice que tú y yo fuimos creados por Dios, pero cuando entregamos nuestra vida a Él, nos convertimos en hijos de Dios. Y ahí comienza la historia, ahí comienza el proceso. Hay alguien el día de hoy que necesita asegurarse que es un hijo, una hija de Dios.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entregar nuestra vida a Él. Solamente es poner nuestra fe en Él. Decirle, Señor Jesús, yo creo en ti, pongo mi fe en ti, creo en tu sacrificio en la cruz, lo que hiciste por mí en la cruz. Yo quiero el día de hoy comenzar a ser y vivir como un hijo tuyo. Si hay alguien el día de hoy que quiera hacer eso, ahí en tu lugar quiero que levantes tu mano porque yo quiero orar contigo y quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiera hacer eso el día de hoy? Y si hay alguien, quien levanta tu mano porque quiero orar contigo. ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Ok. Muy bien. Yo confío que todos lo hemos hecho. Pero si hay alguien el día de hoy que dice, ¿sabes qué? No, a mí me dio pena, yo no quería levantar la mano. Pero tú sabes que necesitas hacer eso. Yo te invito ahí en tu lugar, cuando vayas en tu carro o estés en tu casa, haz eso y ponte a cuentas con Dios. Simplemente eso. No hay nada extra, no hay una fórmula. Es simplemente rendir tu vida a Él y decirle, Dios, yo quiero ser un hijo tuyo. Quiero vivir como un hijo tuyo. Y ahí comienza ese proceso. Lo segundo que quiero hacer, y esta oración es general para todos, es quiero que Dios imparta de su Espíritu sobre nosotros. Y que nos llene. Y que si hay algo que por ignorancia o por necedad o por lo que sea hemos dejado entrar en nuestra vida, que nos está limitando, nos está deteniendo y nos está alejando de la vida que Dios diseñó para nosotros, que el Señor el día de hoy limpie nuestro corazón, nuestra vida y nos llene de su Espíritu. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.